A tres voces, el periodismo que nunca calla. A tres voces, el periodismo que nunca calla. Buenas noches, bienvenidos a Tres Voces. Hoy es octubre 14, miércoles 7 y 10 de la noche. Tenemos, por supuesto, un tema muy especial para tratar hoy, pero no puedo dejar de contarles lo que acontece en Colombia. Lo primero, en Bogotá estamos esperando a la minga indígena, luego de que el presidente de la República no llegase a la cita que ellos le pusieron en Cali. Vienen en camino también reacciones, por supuesto, políticas. La primera de ellas de la alcaldesa de Bogotá, que le reclama a un gobierno nacional de no atender una cita y que ahora pues nos toca enfrentar unos retos en medio de la pandemia con movilizaciones en la ciudad. Lo segundo, el lunes festivo, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez lanzó varios titulares tras el levantamiento de la medida de aseguramiento que tenía por el proceso que se adelanta en su contra. Y con eso, pues también varias propuestas políticas, la primera de ellas, un referendo para eliminar la JEP. Así que, pues la movida política, por supuesto, siempre en Colombia está ahí a la orden del día. Hoy tenemos un programa muy especial, dedicado también a asuntos que se mueven en el Congreso de la República, pero pues antes de iniciar con el tema, quiero agradecerles a ustedes que ya se están conectando. Hoy iniciamos un poquito después de la hora programada, pero aquí estamos cumpliendo la cita. Voy a presentar a Sebastián Villate, que es uno de los panelistas y que nos acompaña hoy en A Tres Voces. Sebastián, bienvenido. Lorena, muy buenas noches a todas las personas que se están conectando en este momento. Sí, así es, ya se vuelve a calentar el ambiente paro, lo cual preocupa un poco por el tema de pandemia, pero también da alegría porque significa que aún seguimos alzando nuestras voces y al igual que este periodismo que nunca calla. Hoy preparadísimo para hablar de un tema importante que ya pasa a primer debate en el Congreso, la reforma política. En Colombia, Lorena, no solo dio COVID, dio reformitis. Queremos reformar lo electoral, queremos reformar la política, queremos reformar las cortes, queremos reformar todo. Aquí, Dios mío, no solo COVID, también nos dio reformitis. Aparte de reunionitis virtual, pues tenemos reformitis. Así es, Sebastián. Pero bueno, vamos con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la reforma política, pero ustedes saben que yo, por supuesto, bueno, la mesa de trabajo trae un contexto del tema para que nos ubiquemos y entremos en debate. Vamos, si Daniela, nuestra máster, nos ayuda a pasar estas imágenes de apoyo que tenemos y luego les cuento de qué se trata en términos generales la reforma política. 1991 se instala la Asamblea Nacional Constituyente, elegida por votación popular, cuyos 70 miembros estaban encargados de reformar la Carta Magna. Para el 27 de octubre de 1991, nuevamente se convoca a elecciones para los dos cuerpos legislativos que encuentran modificaciones y reformas sustanciales. Para empezar, el Senado estará conformado por 100 miembros, elegidos en circunscripción nacional y no departamental, como se hacía hasta ese momento, con 2 senadores elegidos en circunscripción nacional por comunidades indígenas, cuya elección se regirá por el sistema de cociente electoral. Para la Cámara de Representantes, la elección queda sujeta a circunscripciones territoriales y especiales. Habrá 2 representantes por cada circunscripción territorial, más por cada 200.000 habitantes. Sobre el Consejo Nacional, determina que sus miembros deberán ser 7 y serán elegidos por un periodo de 4 años, de ternas elaboradas por partidos y movimientos con personería jurídica. Con la firma del Acuerdo de Paz, actualmente el Congreso tiene 107 senadores y 177 representantes, para un total de 284 congresistas. Este es un pequeño abrebocas de cómo se conforma el Congreso de la República. Y hoy vamos a hablar especialmente de un proyecto de acto legislativo que cursa en el Congreso y que busca reformar unos artículos de la Constitución, entre esos el artículo 107 y el artículo 262. Miren, 4 puntos específicos que contiene este proyecto. El primero es que eliminaría el voto preferente. Ya les vamos a contar que es el voto preferente desde el 2023. Lo segundo,
las listas serían intercaladas, como lo conocemos en el mundo político, serían estas listas cremallera, hombre-mujer, hombre-mujer, y así sucesivamente. Esto para asegurar, por supuesto, la presencia de mujeres en estas listas. Lo tercero es que fortalecería la democracia de los partidos políticos. Y lo cuarto, pues vamos a mejorar la representación en el Senado para regiones que están muy apartadas y que actualmente no tienen una representación en el Congreso de la República. Pero bueno, vamos a hablar con el autor de esta iniciativa, que es José Daniel López, ya lo voy a presentar. José Daniel es representante a la Cámara por Bogotá, viene de la localidad de Engativá, es un hombre que está en la Comisión Primera Constitucional, la Comisión Primera es la que se encarga, por supuesto, de este tipo de reformas. Estuvo trabajando en la UTL de nuestro amigo David Luna, mejor dicho, es un recorrido muy interesante. José Daniel, bienvenido y qué honor tenerlo en A Tres Voces. Bueno, Lorena, gracias por la invitación, el honor es para mí, un saludo a Sebastián y felicitaciones por esta iniciativa de A Tres Voces, también un saludo para toda la gente que se conecta a esta hora en esta iniciativa tan chévere que se decidieron arrancar. José Daniel, somos tres, pero hoy Ana María Gardiazabal, la Gardiazabal, como se hace llamar, no puede estar, está cumpliendo compromisos laborales por allá en la casa de Nariño. Ella ofrece disculpas, ella es la parte como más derechosa del programa, yo aquí hago un papel de dirigir, Sebastián está un poco más a la orilla de la izquierda, pero bueno, y vamos a hacer un trabajo de conocimiento de este proyecto de ley. Y para empezar, yo quiero, José Daniel, que nos cuente como a grandes rasgos cuál es esta iniciativa que cursa en el Congreso de la República. Muy bien, Lorena, la reforma política es un proyecto de iniciativa legislativa. Esto quiere decir que no es un proyecto de origen gubernamental, sino la presentamos alrededor de 25 congresistas de los más diversos partidos, algunos independientes, otros de la coalición de gobierno, otros de oposición, que básicamente pretendemos por medio de este proyecto modernizar la política colombiana, además en un tiempo muy especial para dar esta discusión. Y es el tiempo de la pandemia en donde tal vez se ha sentido más, con más fuerza, la crisis de representación y la crisis de relación o de expresión entre la ciudadanía y a quien le corresponde representar esta ciudadanía en el Congreso, en las asambleas, en los consejos o en las juntas administradoras locales. Básicamente, ¿qué estamos proponiendo? Número uno, y ya lo mencionaba ahora Lorena, eliminar el voto preferente a partir del año 2023. Y acá quiero hacerle pedagogía a los ciudadanos que no están tan familiarizados con esta jerga. ¿Qué es el voto preferente? El voto preferente es una regla que existe desde el año 2003 y que le permite a los ciudadanos votar por el partido y votar también por un candidato específico dentro de ese partido. Le pongo un ejemplo. Cuando aspiré a la Cámara en el año 2018, si alguien quería votar por mí, tenía que marcar una X en mi partido, que es Cambio Radical, pero adicionalmente tenía que marcar mi número, que en ese momento era el 118. Entonces, si votaban por el 117, por el 116 o por el 101, votaban por Cambio Radical, pero votaban por candidatos absolutamente distintos. Y ese sistema, que suena dinámico, con el cual estamos familiarizados, ha traído una serie de connotaciones o de consecuencias negativas para la democracia colombiana. Primero, Lorena y Sebastián, en el año 2019 se presentaron cerca de 110,000 ciudadanos colombianos a cargos de elección popular. 110,000 candidatos, o tal vez algunos seguramente no hayan hecho campaña, pero al menos pensar entre 90,000 o 100,000 candidatos buscando financiación de distinto orden para su campaña política, tiene dos efectos sumamente nocivos. El primero es que se encarecen las campañas y la competencia, o más bien el factor monetario, se vuelve un diferenciador enorme para las posibilidades de un candidato u otro de ser elegido. En un universo tan grande de candidatos, en donde podía haber 400 personas aspirando o 500 personas aspirando al Consejo de Bogotá, por mencionar un ejemplo, el hecho de tener un presupuesto de 200 millones de pesos o de 2 millones de pesos para hacer la campaña genera todas las diferencias más allá de la calidad de su hoja de vida y de la calidad de sus propuestas. Segundo efecto negativo del voto preferente, que este es más complicado aún. 100,000 candidatos buscando financiación al tiempo son un papayazo enorme para que
en esa financiación se infiltren intereses de corrupción o intereses del narcotráfico o intereses de la minería ilegal. En un contexto de competencia por recursos, de recursos escasos más aún, esa plata se termina volviendo atractiva para muchos candidatos que como consecuencia de eso, si llegan a ser elegidos, quedan empeñados en intereses oscuros durante 4 años. Pero adicionalmente el voto preferente ha llevado a que los partidos políticos ya de por sí debilitados en su credibilidad ante la gente entren en un problema estructural de falta de consistencia ideológica. Porque con el voto preferente el principal rival suyo no es el del partido absolutamente distinto que piensa completamente distinto. En el voto preferente el principal rival que cualquier candidato tiene es el del lado, es el vecino, es el compañero de lista, y eso lleva a que dentro de una misma lista hay unos que defienden el acuerdo de paz, otros que posan de sus peores detractores, unos están a favor de la reglamentación de la eutanasia, por poner un ejemplo vigente, otros están absolutamente en contra para apelar a sectores conservadores, porque más importante que la competencia entre los partidos, se vuelve la competencia al interior de los partidos, y eso, como ya lo explicaba, lleva más riesgos de corrupción, más riesgos de infiltración de dinero del narcotráfico, mayor monetización de las campañas políticas y menos consistencia ideológica de los partidos. Y ese es el punto neurálgico de la reforma política, complementado con otros que pues quisiera poder ir desarrollando a lo largo de esta discusión. José Daniel, yo sé que Sebastián tiene una posición, digamos, diferente respecto de la eliminación del voto preferente. Quiere decir, sabemos cómo funcionan los partidos políticos en Colombia. Eso, le traslado la pregunta a Sebastián, ¿eso de algún modo sí consolida la participación dentro de los partidos políticos o al contrario lo pone más tenso en el momento de armar las listas? Lorena, yo ahí tomo la palabra y yo quiero aquí pues decirle al representante José Daniel que yo creo que la reforma política, si hay que hacerla, como lo decía en programas anteriores, tenemos que modernizar también a Colombia, no podemos quedarnos en el siglo pasado. Pero yo siento que el tema del voto preferente y generar estas listas cerradas van a generar un gran problema en el tema de la democracia como tal. Es decir, queremos una democracia participativa, donde hagamos que la población salga y vote activamente y haga política, o queremos también una democracia representativa, donde yo voto, en este caso, pues puedo decirlo abiertamente también, donde yo voté por Mauricio Toro y yo sé que él me representa y mantiene mis ideales y está muy bien. Pero había mucha gente dentro del mismo partido de la lista de este representante que quizás a mí no me representaba. ¿Por qué, por ende, yo tengo que darle mi voto a esa lista propiamente y no al candidato con el cual yo me siento identificado? Esa es la primera cosa. La segunda cosa, siento que las listas cerradas generan una limitación clara en la pluralidad de ideas que el mismo aquí representante José Daniel lo había planteado. Es que yo creo que el tema de los partidos políticos como grandes nichos como tal ya está mandado a recoger. Yo creo que hoy en día la población en general vota por ideas y vota por sentirse representado las personas, no por un partido. Es decir, yo puedo, no sé, por decir cualquier cosa, militar en el partido X, pero puedo darle mi voto porque me siento identificado a un candidato del partido Y, pero no propiamente al partido Y. Yo creo que este tema de las listas cerradas y de eliminar el voto preferente hay que cogerlo con pinzas, porque podemos estar limitando un poco el tema de la democracia. Y me meto al segundo punto que está dentro de lo que se presenta en este proyecto de ley, y es la democracia interna dentro de los partidos. Aquí es un punto neurálgico que también hay que enlazarlo como tal con lo que se ha venido presentando en la reforma electoral. ¿Quién va a ser esa veeduría de esa democracia interna dentro de cada partido? Porque no nos digamos mentiras, hay muchos partidos, y por no decir nombres propios, que ya se volvió una dictadura interna donde quienes son los candidatos son quienes el presidente o la junta directiva como tal decidan escoger. Entonces, si yo me quiero lanzar a la Cámara de Representantes en las próximas elecciones, cosa que no va a suceder, por favor, llegase a decidir que me quiero lanzar por X partido, ¿a mí qué me garantiza que me van a dar la oportunidad y no va a ir el consentido del presidente o presidenta, por no poner un ejemplo así como tan claro, dentro de ese partido? Yo siento que si eso se va a dar, tiene que haber una veeduría interna, y ahora la MOE o las diferentes fundaciones encargadas de esto van a querer ser partícipes de esta democracia interna de los partidos. Yo creo que con esto abro este segundo capítulo de este proyecto de ley que se está presentando y que sería interesante. Y Lorena, yo le pregunto a usted, ¿democracia interna de los partidos debería existir? ¿Existe? ¿No existe?
Pues que mejor responda José Daniel, que es el que tiene la propuesta en el Congreso. Bueno, muy bien, Sebastián. Primero, lástima que no se le mida lanzarse a la cámara. Lo que está pasando justamente ahora, y no se lo digo con el ánimo proselitista, es que hay gente nueva de los más diversos partidos metiéndose en la política y tratándolo de hacer distinto. Obviamente, si Toro ve este video, después me regaña y me dice, no me ponga a los electores a que me monten competencia. No, mentiras, Toro es el man más abierto del mundo. Entremos en materia. Lo primero, lo que usted dice es cierto en la práctica, pero no es como debe ser. Es verdad que hoy la gente se identifica con los liderazgos ciudadanos. Claro. Es verdad que yo represento una causa, pero es que las personas somos absolutamente temporales y ni siquiera lo digo por el término de duración de una vida o de una vida política. Si yo soy el portador de la representación y el portador de una causa, y el día de mañana me llamó una multinacional y me hizo una super oferta y me convenció perfectamente esa causa, y esas personas quedan sin representación. Y este es solo un ejemplo absolutamente casuístico, por lo que le quiero decir, Sebastián, y seguramente en esto no nos pondremos de acuerdo, yo simplemente quiero poner sobre la mesa las bases conceptuales sobre las cuales está armada esta reforma política, es que en el mundo las democracias más avanzadas no están migrando hacia el debilitamiento de los partidos, sino hacia el fortalecimiento de los partidos y hacia la generación de identidades partidarias, aún en pleno siglo XXI. Es que fíjese, por ejemplo, cómo funciona el sistema electoral estadounidense o el sistema electoral británico. Obviamente, digamos, el parlamentarismo británico cambió un poco la cosa. El tema también de España, en donde incluso ha surgido una fuerza nueva como Podemos, pero en donde sigue habiendo, digamos, más una representación de orden partidista. El mundo no está yendo en la dirección de los liderazgos individuales, sino en la dirección del fortalecimiento de las instituciones, y donde se fortalece la representación política, sin duda es en los partidos políticos. De golpe no con los que tenemos hoy, de golpe no como funcionan hoy, en donde son más unas máquinas expendedoras de avales, son una especie de confederaciones de señoras y señores feudales con feudos de distinta naturaleza que simplemente agrupan, juntan, pegan esos votos para tratar de sacar las mayores votaciones y por ende más curules y por ende mayor capacidad de incidencia en las decisiones públicas. Pero justamente ese sistema de agregación, en donde a usted no le importa juntar al de centroizquierda del departamento de Antioquia con el de la derecha radical del departamento de Arauca, en la medida en la que acá lo que gana es la agregación y el que suma más fuerzas por el voto preferente, pues es ahí justamente en donde los partidos terminan perdiendo su naturaleza ideológica. Porque es que si en Colombia, en vez de los partidos que tenemos, tuviéramos el demócrata y el republicano, seguramente nadie con este sistema de voto preferente sabría diferenciar en qué piensan el demócrata o el republicano. Primer punto. Segundo, acá hay una aclaración que es clave hacer. Y es que nosotros no estamos proponiendo la dictadura del bolígrafo, y en eso quiero ser supremamente claro. Lo que estamos proponiendo, es lista cerrada, sí, pero con democracia interna de los partidos. ¿Qué significa la democracia interna? Y acá hay dos elementos conceptuales que hacen parte de la reforma. Primero, democracia interna significa que si se presenta un candidato o se presenta una lista a cualquier corporación y el partido no evidencia que hubo un proceso democrático en su escogencia, la autoridad electoral va a quedar obligada, no facultada, sino obligada a anular o a devolver la inscripción. Y eso es muy importante porque hoy la democracia interna es optativa y la mayoría de avales hoy se dan con el bolígrafo, pero no importa porque como la idea es juntar muchos que tengan muchos votos, pues juntémoslos y que entre ellos compitan y resuelvan, así piensen muy distinto entre ellos. Primer concepto es ese, democracia interna. Segundo, estamos estableciendo en esta reforma un plazo de 6 meses a partir de la promulgación de la reforma para que el gobierno lleve al Congreso un proyecto de ley estatutaria que reglamente en lo específico el funcionamiento de la democracia interna de los partidos. No podemos nosotros, en la Constitución, hacer una carga de disposiciones específicas en una norma general como es o debiera ser la Constitución. Pero yo, ¿cómo me imagino la democracia interna? Me imagino primero que la democracia interna debe ser flexible y adaptativa a la realidad de los partidos. Y eso supone, por ejemplo, que mientras el polo democrático
lleva un largo recorrido eligiendo sus candidatos democráticamente por medio del sistema de delegados en convenciones, y eso le funciona bien. Otros partidos seguramente van a querer hacerlo por medio de consultas abiertas ciudadanas o por medio de consultas cerradas entre sus militantes. Pero segundo, esto significa que sí es democracia. Esto no puede ser un sondeo en redes sociales y el que más votos o el que más clics logró levantarse. Esto no puede ser un concurso meritocrático en donde casualmente el que más puntos saca en la entrevista es el que mejor le cae al presidente del partido. Deben ser procedimientos reglados, objetivos, diversos para adaptarse a la particularidad de cada partido, pero que garanticen que esa lista cerrada que se conforma proviene de un proceso democrático en donde es la gente, no el jefe del partido, el que define quiénes son los candidatos y en qué orden participan en esa lista. A ver, vamos a hablar de un tema que también está en el ABC de este proyecto de acto legislativo, y es la participación de las mujeres en política. Y no solamente la participación. Para un tema tan importante como el que vamos a abrir, ¿puedo dar 3 palabritas de lo que estamos hablando ahorita? Sí, pero déjeme, Sebastián, termino. Espérense, termino de hablarles de la participación de las mujeres, porque yo busqué un informe de la Registraduría y de ONU Mujeres. Mire, en el Congreso actualmente, si no me equivoco, representante, solamente las mujeres tienen una representación del 19,7%, es decir, no llegamos al 20% en el Congreso, ¿no? Y además estamos por debajo 10 puntos del promedio en las Américas, que está en 29,7. No solo eso, mire, en el Congreso, a pesar de que las mujeres somos las que más votamos, la representación del censo electoral está en el 51,6, digamos, estamos un poquito más arriba de los hombres, votamos más, pero estamos, digamos, menos representadas en el Congreso. Así que yo creo que, pues aparte de que tenemos una ley que nos exige una cuota de mujeres en las listas que se presenten a las elecciones del Congreso, pues no se cumple, ¿no? O sea, digamos, sí se cumple, es decir, sí tenemos el 30% porque es obligatorio. Pero ¿qué pasa en el momento de elegir? ¿Qué nos salen elegidas? Porque hace falta no solamente una fuerza política, sino una cultura política en Colombia. Entonces, antes de que pasemos al tema en que les quiero proponer a los dos, Sebastián tiene unos 30 segunditos para cerrar el primer punto. Gracias, Lorena. Sí, representante, yo entiendo todo lo que está diciendo, pero yo sí creo que ese tema del tema de la representatividad dentro de los partidos sí se puede mandar a recoger, sobre todo que las dinámicas son diferentes en Dinamarca que en Cundinamarca. Partiendo del punto también que en Colombia lo que nos mueve realmente son las causas. Por eso surgen también muchos movimientos que ni siquiera llegan a la política, sino se quedan en movimientos ciudadanos, pero que logran recoger a una gran cantidad de gente porque sienten una identidad. Y aquí es donde yo cojo una frase que he escuchado en varias ocasiones y yo creo que puede representar como tal la democracia colombiana, y es que en Colombia tenemos que dejar de votar por casas políticas y tenemos que involucrarnos más en causas políticas. Yo creo que ese es un valor importantísimo. Ahora, en cuanto al tema de la democracia interna de los partidos, a mí me sigue dando mucho miedo que haya segregación. Porque bien o mal existe hoy en día. Imagínense donde tuviera que hacerse como tal todo ese recorrido dentro de los partidos, y siento que eso puede causar que se generen nuevos movimientos y nuevos partidos que sí quieran participar en política porque de por sí lo venían haciendo. Entonces puede salir el subliberalismo, el subconservadurismo, el subcambio radical, como fueron surgiendo muchos partidos. Es que para nadie es una mentira también de dónde viene Cambio Radical, para nadie es una mentira de dónde surgió este nuevo liberalismo, para nadie es una mentira de dónde han venido otros movimientos que han venido de las bases liberales también, que se han ido segregando, y así los diferentes partidos políticos. Y yo creo que nos podemos meter en un problema en cuanto a generar nuevos partidos, y eso puede causar un inconveniente. Y aquí vuelvo a tomar una frase también muy representativa, y es que yo creo que los ciudadanos deberíamos poder llegar a la política sin tantas trabas. Yo recibo con mucha alegría su comentario, debería lanzarme, pero no es el momento. Y realmente, representante, yo sí creo que lo importante acá es poderle darle ese poder, o sea, el poder de participar políticamente al ciudadano, que creo que se ha quedado de lado precisamente por esos caciques políticos, no solo hablando de las regiones, sino hablando de las juntas y de las presidencias que tienen ciertos partidos. Ahora, a mí otra frase que quiero rescatar, y esta sí me la maquiné, y es que si los políticos han sido incapaces de reformarse,
¿cómo vamos a reformar la política? Creo que lo que primero hay que pensarse es cómo están al interior de los partidos, todos estos partidos, para poder entrar a estas nuevas dinámicas. Que yo creo que ahí es donde hemos empezado a renovar, como usted bien lo ha dicho, pero siento que todavía falta mucho, sobre todo en los partidos más tradicionales. Con eso cerró el tema, Lorena, y no he hecho más leña. Bueno, hablemos de las mujeres, porque ahí sí me toca un tema. 30 segundos. Bueno, está bien, solo porque el invitado 30 lo segundos hizo. y ya. Le cedo 30 segundos a José Daniel. Gracias, Lorena. No, simplemente decir, yo creo que hay una cosa que sí une a Dinamarca con Cundinamarca, Sebastián, y es que el camino del desarrollo son las instituciones. Y que los partidos, de algún modo, o más bien la representación política, debe darse más que a partir de casas políticas que a partir de causas políticas. Yo estoy completamente de acuerdo, pero es que creo que eso lo que demanda no es una renuncia a los partidos, sino una reforma al interior de los partidos. Un partido que sea competitivo en una lista cerrada es un partido que debe interiorizar causas sociales. Eso implica que los ciudadanos, cuando voten ya no por Pepito Pérez, que es U número 107, sino que voten por la U, o voten por el liberal, o voten por el verde, es porque entienden cosas que no entienden hoy de causas y de atributos específicos de esos partidos políticos. A mí no me cabe duda que el modelo feudal de la conformación o de la explicación del sistema parlamentario colombiano deba cambiar. Y no me cabe duda que el camino de la política y el futuro de la política y de quienes queramos sobrevivir y crecer en la política es el camino de las causas y no el camino de la conformación de casas tradicionales. Pero el vehículo de eso no puede ser la individualidad de los actores políticos, porque si vamos a dejar el país en una inestabilidad política enorme. El camino de eso deben ser partidos fuertes, modernos y reformados. No pretendo con esto convencerlo, pero sí hacer una pequeña interpelación a ese comentario que me parece absolutamente válido. Pero entonces ahora me voy a vengar y vamos a saludar a las personas que nos ven, que son lo más importantes en este espacio. Por supuesto está conectada mi mamá desde Icononso, Tolima, con mi papá y muchos más amigos de Icononso que están conectados. Saludos a ellos. A también Juan Falconer, que ya se volvió una audiencia más que frecuente en A Tres Voces. Está también Carlos Andrés Moya, Alex García, Manuel Augusto Duque Ruiz, Néstor Flores y Eduardo Flores, José Norbeli Muñoz Díaz, Mónica Ulloa. Bueno, ahí están, por supuesto, los que siempre nos acompañan en este programa. Y ahora sí, ya no los voy a dejar más que me pasen el tema de las mujeres en la política. Porque además yo creo, bueno, no sé, yo personalmente nunca he estado de acuerdo con la imposición al momento de participar en política, pero en Colombia los espacios para las mujeres ha tocado así, porque es difícil participar, pero más difícil ser elegidas, porque siempre hay algún estigma con las mujeres en política, pero sobre todo porque yo creo que hace falta cultura política en los colegios para las mujeres. Yo creo que hay que, digamos, estamos acostumbrados y acostumbradas a ver a los hombres en el poder ejecutivo, judicial y legislativo, y pues las mujeres a veces no alcanzamos a llegar por muchas razones. Entonces, una de las propuestas también que tiene este proyecto de acto legislativo son las listas paritarias. ¿Esto, el representante, viene siendo una imposición o cómo lo defiende usted en su propuesta? ¿Tienes el... Perdón. No, que si es una imposición... Es una muy buena pregunta porque de pronto sí, es una imposición construida democráticamente por medio de las mayorías en el Congreso, pero lo que quiero defender más que eso es la absoluta necesidad, Lorena, de las listas paritarias. A ver, yo teóricamente no estaría de acuerdo en un escenario abstracto, ideal, pero es que estamos absolutamente rajados. O sea, si algo va mal en Colombia, donde van tantas cosas mal, una cosa que va pésimo es la participación política de la mujer. Sí. La ley de cuotas que usted la señalaba sirvió para que más mujeres se lancen a la política. Yo he ayudado a armar listas a consejo o a la JAL. ¿Cómo funciona esto crudamente? Y no lo pretendo reivindicar, solo voy a escribir un proceso. La lista a la Junta Administradora Local de Suba, que es la localidad más poblada de Bogotá, hay que armarla. Son 11 curules. Como el 30% de la ley de cuotas es 3,3, hay que tener 4 de un género mínimo o 4 de cada género.
Eso en la práctica nos quiere decir que hay que tener 7 hombres y 4 mujeres, porque así funciona en la práctica, se postulan muchos más hombres que mujeres. Abre usted desde el partido la preinscripción para los avales para la JAL de Suba. Se inscriben 20 hombres que quieren ser candidatos a edil. Y usted tiene 7 cupos para hombres, porque pues obviamente ante el déficit de cupos le da el mayor número de cupos de un género a los que dan más demanda, que son los hombres. Entonces tiene que descabezar 13. Tiene 4 cupos para mujeres, se le preinscribió una mujer. ¿Qué hacen los partidos políticos en la vida real? Y esto es horrible y hay que contarlo, pero es la realidad y no es culpa de los partidos. Es culpa de una realidad estructural que sigue reproduciendo un modelo de patriarcado, un modelo machista, en donde en medio de pasos, digamos, de pasos corticos, el hombre en muchos casos sigue siendo visto como el proveedor, como el que participa en lo público, para quienes hacen política, el que participa en la política, y las mujeres las seguimos asociando en roles de cuidado. Y permítame acá salirme un segundo. Lorena, estamos impulsando un proyecto de ley de cuidadores de personas con discapacidad. Y el 86% de los cuidadores de personas con discapacidad en Colombia son mujeres. Hoy las mujeres se gradúan más de las universidades que los hombres, pero en promedio ganan 21% menos de salario y acceden 8% menos a empleo. Este no es un problema de la política, es un problema estructural de sociedad que se aterriza y se manifiesta en la política. Entonces, ¿qué terminan haciendo los partidos? Les faltan los cupos para hombres y les sobran los cupos para las mujeres. Le empiezan a decir a los candidatos preinscritos que si no quieren, que a ellos no les pueden dar aval, pero que inscriban a la esposa, que inscriban a la hija, que inscriban a la vecina. Pasa y pasa mucho. Y muchas veces no se completan, a pesar, digamos, de esas candidaturas en cuerpo ajeno, los cupos para mujeres. Y oh sorpresa, la directora jurídica del partido o la auxiliar administrativa, candidata a edil. Y no porque vaya a hacer campaña, sino porque como es de confianza, la inscriben para cumplir la ley de cuotas, y ese ha sido el desenlace de la ley de cuotas. Más mujeres candidatas nominalmente, pero cero avance en la elegibilidad de las mujeres. Y acá quiero detenerme en unas cifras. En la comisión primera de la Cámara, que fue donde aprobamos este proyecto de reforma constitucional, votamos 38 congresistas. La paridad de género, 4 mujeres, 34 hombres. En el Congreso en pleno, 20% de mujeres, 80% de hombres. En las alcaldías, 12% de alcaldesas, 88% de alcaldes hombres. En los consejos, 89% hombres, 11% mujeres. Estamos en un punto de desarrollo de la participación política de la mujer, de elegibilidad de la mujer tan precario que es, digamos, no ni siquiera una opción, el único camino posible es tomar medidas de choque que impacten la elegibilidad. Si ustedes acá me dicen que es que estamos en 60% hombres, 40% mujeres, yo aceptaría que el camino de golpe no es una imposición, que el camino puede ser fortalecer las escuelas de formación, que el camino puede ser generar incentivos en financiación, pero cuando estamos hablando de un Estado de subdesarrollo político en la equidad de género de la magnitud de la que les estoy hablando, en donde por cada mujer elegida hay 5 hombres elegidos, a mí sí no me cabe duda que el camino de las listas paritarias es el camino. Obviamente las listas paritarias solamente tienen sentido, Lorena y Sebastián, atadas a la lista cerrada, porque yo puedo decir, mitad hombres, mitad mujeres. ¿Saben eso en qué va a derivar? En más esposas y más hermanas y más hijas de candidatos originales postulándose, o más personas del equipo administrativo del partido, mujeres, postulándose como relleno. No, acá tenemos que generar esos incentivos absolutamente claros para romper la ecuación de idiosincrasia machista que excluye a las mujeres de la política. Y si acá lo que ofrecemos para las mujeres no son avales, sino curules para los procesos políticos que ellas protagonizan y que ellas lideran, créanme que al cabo de 15 o 20 años podemos levantar esta figura y ver que la realidad cambió. Pero de otra manera, yo no creo que vayamos a tener un resultado contundente. La política sigue siendo una actividad patriarcal. Me quedo con esa frase del representante, pero antes de darle paso a Sebastián, tengo un comentario de Diana C. Martínez que me parece interesante leerlo.
Ella dice, me encanta la política y la participación de la mujer, bueno, ahí ya lo puso nuestra máster en grande, pero creo que nos tapa a todos, porque está bien largo, dice, y la participación de la mujer en la política, pero queda el sinsabor de que muchas mujeres que hoy están en la política tienen algo en común, el esposo político que no pudo ser. Ahora, uno quisiera saber qué piensan ellas, que han estudiado, que han logrado, que nos ofrecen. La mujer debería tener un escenario y un protagonismo que no fuese el esposo retirado. Sebastián, ¿qué opina? Lorena, aquí yo creo que nos podemos dar la mano con el representante. Yo creo que sí es necesario darle mayor participación a las mujeres, eh, pero no debe ser, como bien lo decía el representante, no debe ser para rellenar las listas o ser candidatas en cuerpo ajeno, que realmente es lo que se está viendo hoy en día dentro de la política, digamos, actual. Yo creo que aquí lo importante, más allá también de generar unas listas paritarias que de pronto sean el camino, ahora también que cogerlo con pinzas y analizarlo bien a profundidad, necesitamos es mejorar los procesos desde el colegio, como lo decía usted al principio, Lorena, para poder empoderar a las mujeres muchísimo más. Es que yo siento que tristemente también el país es muy patriarca. Yo creo que aquí en Colombia poca visibilidad se le da a las mujeres y cometemos un error gigante, porque es que debemos hacerlo, porque es que resulta que cuando las mujeres se empoderan, la democracia se fortalece. Y no solo lo digo en cuando participan, digamos, para ser a los cargos públicos, pues, sino cuando también se activan políticamente en el tema del voto. Es que la mayor población colombiana es femenina, primero. Segundo, ¿cuánto tiempo duramos para darle el voto a la mujer? Nos demoramos muchísimo, pero nunca es tarde para también poder modificar estas dinámicas y que sea una manera diferente en que las mujeres puedan participar. La paridad sí hay que hacerla, pero hay que fortalecer los procesos anteriores a llegar a los procesos electorales como tal. Hoy, por ejemplo, creo que era un medio un poco alternativo en Twitter, sacaba pues un artículo en el cual decía que hay, pues, galardonando a 50 mujeres que eran las que fortalecían los procesos en el Estado, algo así es que se llamaba el encabezado. Y es importantísimo ver cómo hay muchas mujeres, pues enumeran 50, seguramente hay muchísimas más, pero cuántas de verdad son completamente conocidas dentro de sus causas. Y yo creo que eso es lo que hay que empezar a hacer también, y desde lo público y desde lo privado, empezar a empoderar a esos liderazgos que ya existen, porque se vuelven ejemplo de otros liderazgos que vienen atrás. Y es que lo más importante en el tema de la mujer, no creo que sea tanto poner 1, 2, 3, 4, 5, si es la solución, pues habrá que hacerlo, pero yo creo que lo más importante realmente es fortalecer los procesos, enseñarle a las mujeres que también pueden hacer política y que repito la frase con la cual la traía también muy preparada porque me encantó cuando la pensé y es que cuando las mujeres se empoderan, la democracia se fortalece. Yo creo que eso es lo más importante. Hay que fortalecer el rol de la mujer dentro de la sociedad y así con seguridad vamos a salir cada vez más adelante. Lo vamos logrando poco a poco. Miremos las presidenciales, la gran cantidad de candidatas vicepresidenciales eran las mujeres. Esperemos que para las próximas veamos pues, candidatas a presidencia y no a vicepresidencia, que yo creo que también es una manera de empezar a cambiar esta dinámica y apenas eso empiece a suceder, seguramente en el Congreso van a pasar cosas también muy interesantes como que las mujeres en los territorios se empiecen a empoderar también de sus propios territorios. Sí, dos cosas. Lo primero, Sebastián, 6 de las 8 fórmulas vicepresidenciales eran mujeres. Y lo segundo, estoy de acuerdo con Sebastián y es, bueno, acá hay dos cosas, ¿no? Por supuesto, el proyecto que trae el representante, pues es a corto plazo, sería 2023. El ejercicio de la política en las mujeres y en las niñas, pues nos falta bastante terreno por caminar. Vamos a hablar de uno de los puntos que son las curules y voy a aprovechar para darle paso al representante para que nos aclare, porque digamos, lo que se quiere hacer es que ciertos departamentos que hoy en día no tienen representación en el Congreso, entre ellos está Arauca, Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés y Bichada, pues no tienen unos escaños en el Congreso. Entonces, lo que se busca es que ellos, por supuesto, tengan voz y voto en el Congreso de la República, pero sé que se generó confusión en el primer escrito y entonces uno veía titulares de más curules en el Congreso, entonces uno salía a decir que no, un representante también del Centro Democrático que cómo era posible, pero acá tenemos al autor de la iniciativa para que nos aclare cómo serían esas 12 curules, de dónde se sacan y cómo sería la representación de esos departamentos. Bueno, Lorena, siempre agradezco la oportunidad de aclarar este tema porque es un tema que creo
en el cual nos ha hecho falta claridad y nos ha hecho falta pedagogía, y estos espacios ayudan mucho. Lo primero que hay que decirle a la ciudadanía, y lo digo yo que soy el autor de la reforma política y el coordinador ponente, es que no vamos a aumentar el número de curules del Congreso, no vamos a aumentar el tamaño del Congreso por medio de la reforma política. Pero ojo, que no venga acá el uribismo a volver esta oportunidad para decir que hay que reducir el Congreso a una corporacioncita de 20 asientos y de paso eliminar las Cortes, eliminar la JEP y dejarnos en un tribunal único como en los tiempos de la Constitución de 1886. Yo no comparto que esto se vuelva oportunidad para tener poderes autónomos chiquitos, reducidos, aminorados. Yo no lo creo. Creo que sí debemos tener una línea roja, y es que en una situación tan fregada en lo presupuestal, pues muy mal haríamos en aumentar el tamaño del Congreso. Eso es lo primero. Lo segundo es que lo coyuntural no nos impida ver temas que son un poco más aburridos, pero que son muy importantes. Y es el tema del Senado y de la representación de los departamentos más apartados del país. Según la Constitución de 1991, el Senado es una corporación que se elige nacionalmente. Tiene 107 curules, ustedes ahora lo explicaban, 108, perdón. 108. 100 que se eligen nacionalmente. ¿Qué significa que se eligen nacionalmente? Que usted en La Guajira puede votar por un senador y por ese mismo senador puede votar en el Amazonas o en Bogotá. 5 que se eligen temporalmente son curules del partido de las FARC, que se acaban en el 2026. 2 de la circunscripción indígena, de las comunidades indígenas, y una curul que corresponde al candidato presidencial que haya quedado de segundo, hoy por eso Petro es senador. 108. Pero hablemos no de los 108, hablemos de los 100, de la mayoría, del grueso, que se elige nacionalmente. Decir que se elige nacionalmente es en teoría. Eso es verdad para Angélica Lozano, eso es verdad para Paloma Valencia, eso es verdad para Jorge Robledo, eso es verdad, por ejemplo, para Horacio José Serpa, pero para la gran mayoría de senadores, su origen no es nacional, es un origen absolutamente regional. Son senadores que se sacan el 80 o el 90% de su votación en un solo departamento. Y es carreta decir desde 1991 hasta hoy que el grueso de senadores representan intereses nacionales. No, acá lo que tenemos es un problema de sobrerepresentación muy serio que beneficia a unos departamentos y perjudica a otros de manera abierta. ¿Qué departamentos, por ejemplo, por distintas razones, han salido ganando con la circunscripción nacional? Departamentos como el Atlántico y departamentos como Córdoba. Y yo creo que esto tiene algo de meritorio, y es que han sido tan organizados políticamente que hoy, por ejemplo, el departamento de Atlántico tiene más senadores que Bogotá, que lo duplica o lo triplica en población. Pero la otra cara de la moneda de la circunscripción nacional es que en un Senado que de facto es de representación regional, así la teoría diga otra cosa, hay departamentos que por su tamaño poblacional jamás van a poder acceder al Senado de la República. Y acá hablamos de los 12 departamentos menos poblados del país, que son los departamentos de la Amazonía, el departamento de Arauca, el departamento del Casanare, Chocó, La Guajira y San Andrés y Providencia. Y quiero traer a colación un ejemplo histórico. Guillermo Rivera, que hoy es veedor distrital, fue ministro del Interior. Guillermo fue representante 2 o 3 veces, no me acuerdo bien, y era uno de los mejores representantes de la época. Contaba con el favor de la opinión, era un representante absolutamente visible, era, digamos, un representante influyente de moda en su época. En el paso natural en su carrera política, un día dice, no, pues yo ya no más cámara, me voy a lanzar al Senado. Se lanza y tuvo un pequeño problema, y es que su departamento, el origen de él, es el departamento del Putumayo. Y haciendo un esfuerzo tremendo, logra sacarse 16,000 votos en el Putumayo, y al final, necesitando más de 45,000 votos, pues no logra llegar al Senado, se saca una votación importante, pero se quema. Entonces, ¿nosotros qué estamos proponiendo? Que estos departamentos, que son además los que tienen los peores índices de necesidades básicas insatisfechas, acá estamos hablando del Chocó y de La Guajira, entre otros, que son algunos de los más golpeados por el conflicto armado, como el Caquetá, como el Casanare, como Arauca, tengan representación en el Senado. Una curul por cada departamento. Directa. Directa. Okay. Pero ¿cómo hacemos para con eso no crecer el tamaño del Congreso? Lo que le vamos a proponer a la plenaria en el segundo debate
es que esas 12 curules para estos 12 departamentos se sustraigan de las 100 curules de circunscripción nacional que tiene el Senado. Entonces, si hoy son 100 nacionales, quedan 88 nacionales y 12 derivadas para las circunscripciones territoriales de los departamentos más apartados del país, bastante pertinente por demás cuando el gobierno no ha sido capaz de liderar la reforma para las curules de las víctimas, muchas de las cuales, no todas por supuesto, vienen justamente de estas regiones. Representante, le doy paso a Sebastián, que está que se habla, le salen letreros. Sebastián. Bueno, así como hablarme no, porque sí quería dejar la claridad de este tema. Me parecía impresionante cuando yo leía los titulares donde decía 12 nuevas curules, y yo, pero Dios mío, ¿de dónde vamos a sacar más plata? Estamos en pandemia, ¿cómo es esta idea? Pero bueno, gracias a Dios aquí ya queda la claridad Gracias también para toda representante nuestra también. audiencia. No van a ser nuevas curules. Sí, no van a ser, gracias representante, no van a ser nuevas curules. Eso realmente yo creo que es una calma completa para todas las personas que estábamos leyendo esos titulares y decíamos, pero ¿de dónde? Dios mío, aparte se ganan cuánto y entonces eso por 12, no, terrible. Pero bueno, gracias a Dios por ahí no va el cuento. Me parece importantísimo darle representatividad a esos territorios que además son los más golpeados o fueron los más golpeados con el conflicto o lo siguen siendo. Y que necesitan una mayor representatividad. Yo creo que hay que replantearse también el tema de esas curules, digamos, es que no son nuevas, de estas curules que se van a asignar de una nueva forma. Reasignar. Sí, que se van a reasignar, porque sí es importante darle cabida a estos nuevos territorios, pero creo que es importante también mirar cómo se hacen esos procesos, cómo se van a asignar. Tengo entendido que sería una por cada territorio. Entendí que es una por cada territorio que tenga únicamente 2 representantes a la Cámara. ¿Estoy en lo correcto, representante? Así es, tal cual. Así me parece una muy buena idea. Creo que en esta sí nos dimos no solo una mano, sino las 2 manos. Representante, me parece una idea muy buena y sobre todo para darle representatividad a la gente que no la tiene y los territorios más vulnerables de nuestro territorio nacional. Bueno, se nos acaba el tiempo y eso que hoy nos extendimos un poquito más, hoy abusamos un poquito del tiempo. Representante, acá como no nos podemos ver, entonces tenemos la foto oficial del programa. Yo cuento hasta 3 y nuestra máster toma la foto allá en su casa. Entonces yo cuento hasta las 3. Hay que mirar el huequito de la cámara de nosotros para que quede frente. El lente, eso está muy bien la palabra. Entonces voy a contar hasta 3 y a la y Daniel 3 sonreímos. Entonces, muy 1, bien. 2 y 3. Listo, yo creo que ahí ya está la foto oficial. Nos quedan 3 minutos para conclusiones. Empiezo por Sebastián y cerramos con José Ángel. Bueno, Lorena, conclusiones. Hoy, la verdad, creo que me voy más convencido de la reforma política, no en su totalidad, pero lo más importante es que manejemos esto con pinzas, deseándole también lo mejor aquí al representante. Yo creo que tener un proyecto de estos en las manos es algo muy importante y es algo que, pues, sí debe debatirse con cuidado, sobre todo los 2 puntos que hablamos principalmente, de la democracia interna entre los partidos y de las listas cerradas. Yo creo que eso hay que manejarlo más con pinzas. Las listas paritarias, bienvenidas sean, pero no como una obligación, sino hay que mejorar los procesos, como lo veníamos hablando. Y lo del Senado, pues me parece, lo de las 12 curules me parece una muy buena idea para poder darle representatividad al pueblo colombiano. Sin embargo, mucho cuidado, representante, porque todas las reformas políticas se andan cayendo en el Senado. Hay que empezar a hacer por allá el lobby. Va a tocar que José Daniel se lance al Senado. Como Sebastián está cómodo en la ciudadanía, yo estoy muy cómodo en la Cámara, pero muchas gracias, Lorena, por la buena energía. No, nada, decirle a los ciudadanos es que este tema de reforma política, voto preferente, democracia interna, no suena como tan lejos. Sí. Yo por eso le digo a la gente, esto lo que tiene que ver, lo que se decía acá, es la forma en la cual los políticos los representan a ustedes. Si están cansados de los políticos, hay que hacer 2 cosas, de los que hay hoy, o de la mayoría de ellos. Primero, cambiar las reglas de juego con las cuales se eligen, modernizarlas, y eso es lo que nosotros estamos intentando aquí y ahora. Y segundo, votar a conciencia por partido que le guste, por candidato que le guste, para ayudar a que, de algún modo, todo este impulso generacional que hay hoy en el Congreso,
hay gente pilísima, Lorena. Dentro del verde, ya que acá está Sebastián, está Juanita Gubertus, Catherine Miranda, Mauro Toro, Inti. Dentro del Centro Democrático, un tipo como Gabriel Santos, creo que es valiosísimo. Uzcategui también un poco más tirado a la derecha, pero es un tipo chévere. Juan Carlos Lozada, Juan Fernando Reyes, Carlos Ardila en el liberal, Adriana Matiz en el conservatismo. Creo que se va armando una bancada muy interesante, pero acá lo que necesitamos son más manos para renovar esto, y eso se hace votando distinto, pero votando distinto en el marco de reglas de juego justas, que ahuyenten la corrupción, que promuevan la participación de la mujer, y de eso, justamente de eso es que se trata esta reforma política, así que sin duda tiene que ver con todos nosotros. De verdad que los felicito por este programa, les agradezco mucho la invitación y ojalá podamos volvernos a encontrar pronto, Lorena y Sebastián. Claro que sí, representante. A usted 1000 gracias por acompañarnos en el programa. A Sebastián también muchas gracias. A todas las personas que nos vieron. Y bueno, pues yo me quedo con una reflexión muy corta, y es que ojalá nos propongamos, no solamente en los colegios, en las escuelas, en nuestras casas, que las mujeres tenemos el poder, y que cuando tenemos el poder lo sabemos usar muy bien. Así que bienvenida a las mujeres que quieran ser candidatas. Yo por ahora no lo voy a hacer, no me voy a lanzar a nada. Creo que haré un trabajo más interesante desde la fundación que dirijo. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche con otro invitado de lujo como José Daniel. Siga adelante, le quedan todavía 8 vueltas a este proyecto, si no estoy mal. Nos quedan 7 debates, esperamos en la plenaria de Cámara, hoy es miércoles, de hoy en 15 días más o menos. Bueno, entonces, muchos éxitos, representante, muchos éxitos. Nos contará cómo queda estas votaciones. Y bueno, gracias a ustedes por vernos. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en A Tres Voces, el periodismo que nunca calla. Chao, chao. A Tres Voces, el periodismo que nunca calla. A Tres Voces, el periodismo que nunca calla.